¿Sabías lo que es el ojo rojo y sus causas? En este video te lo explico. Definamos al ojo rojo como una condición en donde la conjuntiva tarsalo-palpebral y la conjuntiva vulvar, es decir, la conjuntiva que envuelve al ojo, se torna hiperémica e inflamada. Por lo tanto, adquiere un tez rojizo. Pero recordemos que un ojo rojo puede tener múltiples causas. Vamos a hablar de la primera causa importante, que es la conjuntivitis alérgica. Definamos a la conjuntivitis alérgica como un proceso en el cual el paciente tiene una reacción inflamatoria y una descarga histamínica ante la presencia de cualquier objeto extraño, que puede ser polen, polvo, etc. Pero típicamente es un paciente que presenta ojo rojo, presenta también inflamación de los párpados, presenta lagrimeo y la típica picazón. El típico paciente que fue a cortar un césped y de repente empieza con picazón en los ojos, hinchazón. Y recordemos que todos estos pacientes, la mayoría, se frotan los ojos porque la picazón o el prurito ocular es incontrolable. Entonces, es un paciente que típicamente asiste a nuestra consulta con todos esos síntomas clásicos. Pero lo que caracteriza a las conjuntivitis alérgicas es básicamente la picazón con el ojo rojo y una descarga que puede ser acuosa y hialina. Es importante resaltar que los antialérgicos por vía oral no hacen mucho efecto. Los antialérgicos tópicos son los que mejor efecto tienen. Tenemos básicamente a los inhibidores de las células mastocíticas, el clásico cromoglicato de sodio. Tenemos a los antagonistas de los receptores H1, que es el prototipo, es la epinastina. Así tenemos también unos que tienen o que comparten ambos mecanismos de acción, es decir, que inhiben a las células mastocíticas y que son antagonistas de los receptores H1, y entre ellos tenemos el ketotifeno, la olopatadina, la bepotactina y la alcaftadina. Esos antialérgicos son muy útiles en los procesos de conjuntivitis alérgica. Es importante resaltar que la conjuntivitis alérgica también se asocia a un proceso inflamatorio, por lo que muchas veces es necesario también AINES, como por ejemplo el ketorolaco. Usamos con mucho éxito también los esteroides y a veces descongestionantes como la nafazolina. Recordemos que son medicamentos de uso muy delicado y que solo deben ser prescritos por un oftalmólogo entrenado. Recordemos que también podemos tener conjuntivitis alérgica por medicamentos, es decir, hay personas que son o que desarrollan alergia a ciertos medicamentos, como por ejemplo las sulfas, los aminoglicósidos, la pilocarpina, todos los medicamentos que presenten preservantes, y acompaña unas manifestaciones clínicas parecidas a las que ya les comenté. Entonces, ¿cómo tratamos este tipo de condición? Simplemente suspendiendo el agente agresor, que en este caso es ese colirio, lubricando el ojo con compresas frías, y eso al final resuelve el problema sin ningún tipo de inconveniente. La otra condición importante que causa ojo rojo es la conjuntivitis epidémica hemorrágica, que típicamente produce muchas hemorragias subconjuntivales, y además hay adenopatía preauricular. Es importante resaltar que este tipo de conjuntivitis se acompaña muchas veces de membranas y pseudomembranas en los fondos de saco, y es una conjuntivitis extremadamente contagiosa que inclusive puede comprometer de manera importante el tejido corneal, produciendo infiltrados subepiteliales que muchas veces alteran la visión. Cuando ya nosotros vemos pacientes con esas membranas y pseudomembranas en los fondos de sacos, es imperativo empezar esteroides. Usualmente estos pacientes requieren reposos largos, aproximadamente de 1 a 2 semanas. Al contrario de los niños, que el cuadro clínico se resuelve muy rápido. Es importante destacar que el paciente debe de estar en lo absoluto aislado. Debería estar preferentemente aislado en su hogar para evitar el contagio con otros seres humanos. Que otra causa importante del ojo rojo es la conjuntivitis gonocócica. Es el típico paciente que presenta una secreción purulenta, abundante en los fondos de sacos palpebrales y que es de un inicio agudo y abrupto,
Usualmente esto cuando nosotros tomamos una muestra de esa secreción, que repito, es extremadamente abundante, se acompaña de una hiperemia, es decir, un ojo rojo importante, edema palpebral, quémosis. Hay que tomar una muestra de esa secreción se lleva y se le hace un estudio de Gram y usualmente reporta diplococos Gram negativos compatibles con Neisseria gonorrea. Recordemos que cuando hay presencia de Neisseria gonorrea es una emergencia, ¿ok? Es una emergencia porque recordemos que la Neisseria, esa bacteria llamada Neisseria gonorrea, puede comprometer la córnea. Y si el paciente ya tiene un compromiso corneal, ya tenemos que hospitalizarlo. En general, el tratamiento es a base de ceftriaxona, 1 gramo intramuscular dosis única, pero si el paciente tiene compromiso corneal, tenemos que hospitalizarlo y ponerle o indicarle la ceftriaxona cada 12 horas. Sería 1 gramo cada 12 horas. Recordemos que una buena alternativa también son las quinolonas de 4ª generación o de 3ª generación, en este caso la ciprofloxacina o la moxifloxacina tópica. Recordemos que muchas veces, señores, las conjuntivitis gonocócicas se asocian o coexisten con las conjuntivitis por clamidia, por lo que es imperativo y obligatorio a este tipo de pacientes también darles doxiciclina a razón o a dosis de 100 miligramos cada 12 horas por un lapso aproximado de 7 días, y recordemos que la acitromicina también pudiera ser una buena opción. Recordemos que a este tipo de pacientes tenemos que darle orientación por un experto en psicología sexual para que obviamente estos eventos no se vuelvan a repetir. Otra causa de ojo rojo es la queratitis. La causa más frecuente es la queratitis por ojo seco. Es el típico paciente que en el transcurso del día, usando la computadora, se expuso al smog, empieza con ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, y cuando nosotros los examinamos vemos un puntillado inflamatorio en la córnea con filamentos, mucus. Y es un paciente que tiene también visión borrosa y que esta condición obviamente se acompaña de ojo rojo. El tratamiento es a base de corticoides, a base de lubricantes, y muchas veces el paciente mejora de manera importante cuando atacamos la causa del ojo seco, que como ya sabemos es una enfermedad multifactorial. Pero recordemos que hay otras causas también de queratitis. La presencia de un cuerpo extraño en el tarso, un entropión, que es la desviación del párpado hacia adentro. Cuando tenemos triquiasis, un paciente que tiene una conjuntivitis por toxicidad medicamentosa también puede tener queratitis, las cuales son causas que no podemos dejar por alto. Una causa de ojo rojo importante es la queratitis por herpes simple, que se acompaña de ojo rojo, dolor, y está el dato que el paciente ha tenido esa condición en otras oportunidades. Es causado por el virus del herpes simple y produce las características úlceras dendríticas con sus bulbos terminales, que son típicas de la queratitis herpética. El tratamiento en general consiste en debridar esa úlcera con una espátula especial y hacer o proporcionar un tratamiento a base de ganciclovir tópico. Inclusive muchas veces cuando el paciente es intolerante al tratamiento tópico, podemos usar ganciclovir o aciclovir por vía oral. Y como última causa de ojo rojo, y no menos importante, tenemos a la blefaritis. Es un proceso inflamatorio, normalmente crónico, del margen del párpado. La dividimos básicamente en dos: la blefaritis anterior, que compromete a los folículos pilosos, a las pestañas y a la piel del párpado, y a la blefaritis posterior, que compromete a las glándulas de mibomio, y les podemos ya, digámoslo así, llamar disfunción de glándulas de mibomio. Ambas blefaritis son una causa muy frecuente de consulta y producen sensación de arena. El paciente típicamente amanece con los ojos pegados, con los ojos cansados, con los ojos dolorosos. Es lo típico de las blefaritis. Y recordemos que son condiciones muy inhabilitantes que incluso pueden alterar la capacidad del individuo de ejecutar sus actividades diarias, como por ejemplo ver la computadora, ver el celular, manejar, caminar en ambientes externos, entre otras situaciones. Recordemos que la blefaritis anterior es muy asociada a dermatitis atópica. En cambio, la blefaritis posterior se asocia a acné rosácea.
Recordemos que la blefaritis anterior tiene dos subtipos: la blefaritis estafilocóxica, que se caracteriza por los clásicos collaretes presentes en las pestañas, y la blefaritis seborreica, que se acompaña de costras y se acompaña de, o es típico ver las pestañas pegajosas. Entonces, ¿cómo vamos a tratar las blefaritis? Con tratamiento local, que consiste en una limpieza. Muchas veces utilizamos champús de niño, pues se puede utilizar los champús de bebé, ceros lágrimas, y podemos utilizar también, por ejemplo, el aceite de árbol de té australiano, que se ha demostrado científicamente que tiene buen efecto limpiante y renovante del margen del párpado. Cuando tenemos la presencia de una blefaritis, tanto seborreica como estafilocóxica, es útil administrar a nivel del margen del párpado algunos ungüentos como el cloranfenicol, como la bacitracina, que tienen un efecto bastante potente sobre el estafilococo. Y cuando tenemos pacientes con mucha inflamación, también es útil tener un ungüento que combine tanto el esteroide como el antibiótico. Entonces, es importante destacarles que estas son las 7 primeras causas que vamos a ver de ojo rojo. Lamentablemente este video se va a tornar un poco largo si hablamos de todas las causas, y lo vamos a hacer en unas 2 partes. Así que nos vamos a ver para la segunda parte de las causas de ojo rojo, para que las conozcas y te entrenes y no te automediques sobre todo. Entonces, concluyendo, es importante investigar la historia del paciente para llegar al origen de la causa del ojo rojo. Recordemos que la picazón es típica de las conjuntivitis alérgicas. La descarga acuosa es típica de las conjuntivitis virales. La descarga purulenta es típica de las conjuntivitis bacterianas. Un malestar ocular que empeora durante el día es típico del ojo seco. Y un malestar que es más importante en la mañana es típico de las blefaritis. Así que espero que esto te haya gustado, que te sea útil, y el mayor mensaje que te podemos dar es que no te automediques, porque como puedes ver, hay muchas causas de ojo rojo y cada una tiene su tratamiento específico. No olvides darle like a este video, comentar y activar las notificaciones para nunca perderte ningún vídeo. Soy el Dr. Pedro Finol, soy el Dr. Ojo, y esta es una nueva oportunidad.